echamos una revisada al kiosco y bueno, pues en relación sobre todo al reporte que se da por parte de Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública, no solo en lo que hace a los casos de violencia, de presuntos responsables que ya están siendo procesados, sino llama la atención también que se hace referencia al asunto de García Cabeza de Vaca, que se ha colocado a él mismo en la lista de perseguidos políticos, como Lozoya, como Collado, como Rosario Robles, como Ricardo Anaya. Dice, soy perseguido político, pero se hace la aclaración, y eso es muy importante, que hay una investigación desde 2018, cuando todavía no asumía la 4T en torno a Cabeza de Vaca, y que en efecto, sí tiene una orden de aprehensión en su contra, como lo hemos comentado, ¿no, estimada Azul? En el caso de Cabeza de Vaca, que pues libró el desafuero. Sí, fue desaforado a nivel federal, pero pudo poner una tranca a nivel del Congreso estatal, logró que la Suprema Corte de Justicia le diera la razón, pero al final del día los delitos están cometidos y por eso se obtiene la orden de aprehensión, ¿no? Ahora, sí, exacto. Una de las cosas que se puntualiza en el día de hoy es que se trata de una orden de aprehensión distinta, ¿no? A la que generó en su momento todo el proceso que llevó al desafuero y que después se echa para atrás. Esta es una orden de aprehensión distinta, es un caso distinto o una carpeta en todo caso distinta. Pero son los mismos delitos que están persiguiendo, ¿eh? Lavado de dinero y delincuencia organizada. Es correcto. Pero el juez quiso lavarse las manos en su momento diciendo, es que todavía tiene fuero el señor, ¿no? Exacto. No, el juez y también los defensores de la defensa de Cabeza de Vaca está teniendo como estrategia que esa orden de aprehensión se había echado para atrás en función de todo ese proceso que hubo. Y no, estamos hablando de una orden distinta. Sí. Vamos a ver parte de lo que explica esta mañana Ricardo Mejía Verdeja. Que hay una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas. Señalar que luego de concluido su encargo como gobernador, el pasado día 4 de octubre, se gira una nueva orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como es un procedimiento en estos casos, el Instituto Nacional de Migración emitió una ficha roja alerta migratoria para evitar la fuga o la sustracción de la justicia de García Cabeza de Vaca y está pendiente de ejecutar en consecuencia la orden de aprehensión. Pues interesante esto de cómo funciona el sistema de procuración y de impartición de justicia, porque tienes razón, es una nueva orden de aprehensión, pero por los mismos delitos. Lo que pasa es que un juez federal anterior le dio la razón a la defensa de Cabeza Vaca diciendo, es que todavía tiene fuero, entonces no puedo resolver el fondo del asunto porque tiene fuero el señor. Y bueno, pues llegaron hasta la corte en esta discusión de si había o no había fuero. La ganó Cabeza de Vaca, pero eso no quiere decir que los delitos no estuvieran cometidos. Eso no quiere decir que no haya amasado una fortuna, que no tenga 1,000 millones de pesos en bienes, de casas en el extranjero y en México. Porque, a ver, Javier Duarte, ese priista veracruzano que se robó lo que pudo, es un moderado, honesto y franciscano al lado de Cabeza de Vaca. O sea, Cabeza de Vaca investigado desde los tiempos de Peña, y esto va a ser muy difícil para que los panistas nos puedan dar una explicación de por qué, si es perseguido político Cabeza de Vaca de la 4T, porque era investigado desde el sexenio de Peña Nieto, del PRI. Y tenemos la postura del PAN, ¿no? Que es una de las cosas que hoy también da como información Ricardo Mejía Verdeja, ¿no? Esto de que las investigaciones van desde antes de esta administración. Efectivamente, el PAN reacciona y, así como lo hizo ayer el propio Cabeza de Vaca, habla de una persecución política, ¿no? Condenamos la persecución política del gobierno morenista que realiza contra Francisco García Cabeza de Vaca. Es evidente que en este caso se politizó la justicia y se utilizó de manera indebida. Una posición que ha sostenido de manera reiterada el PAN
Lo hizo con Ricardo Anaya, por ejemplo, también sacaron su comunicado. Exacto, con respecto a Ricardo Anaya, con respecto al cártel inmobiliario y con respecto a García Cabeza de Vaca, una cosa muy similar a la que hemos visto por parte del PRI con respecto a Alejandro Moreno, ¿no? O sea, entra al club de los perseguidos políticos. Contra toda la, digamos, la evidencia o lo que se pueda haber documentado, hay que recordar nada más que hubo todo un proceso con una sección instructora, el Pleno de la Cámara de Diputados, se presentaron un montón de pruebas que fueron acreditadas para que se diera entrada a la posibilidad del desafuero. Y lo que aquí hubo fue un bloqueo por parte de un Congreso que mayoritariamente favorecía a Francisco García Cabeza de Vaca en el estado de Tamaulipas y luego una situación muy extraña con la Suprema Corte de Justicia también. Así es, y destacar que ya está la alerta migratoria. Cabeza de Vaca salió desde el 28 de septiembre, todo un farsante, todo un simulador, porque él había escrito en un tuit que estaba en su rancho de Tamaulipas, pero no se encontraba ya en el rancho de Tamaulipas, sino en Estados Unidos. No regresa desde el 28 de septiembre. Aunque dice Cabeza que no de Vaca. Fue porque no lo invitaron. Dice, no me invitaron. Sí, pero sí, no, en efecto, seguramente no lo invitaron. ¿Quién quería ver a Cabeza de Vaca ahí? Pero, claro, hay un tema institucional. Pero el asunto de fondo es que no se encontraba ya en territorio tamaulipeco, sino en Estados Unidos. Vamos a leer algo de lo que escribió el propio Cabeza de Vaca. Ya sabemos, se tiran al drama, hay que recogerlos del piso, porque dice, ay, sí, soy perseguido político. Me entero por un comunicado de la Segov de una supuesta orden de aprehensión. Bueno, no es supuesta, es real. Y una alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores. ¿Por qué alguien querría perseguir políticamente a Cabeza de Vaca? Si poco vale, ya la ciudadanía tamaulipeca lo reprobó. Ya lo sacaron del poder a él y a su proyecto. El candidato del PAN era su secretario de gobierno. Democráticamente. O sea, porque además si esa fuera la lógica, como si estuvieran siendo perseguidos otros gobernadores de la oposición, eso no es así. O sea, no hay una consistencia, pues, entre esta argumentación y lo que hemos visto que han sido, pues, la secuencia de acontecimientos y de lo que se ha podido documentar, que es una barbaridad, además de cómo deja el estado de Tamaulipas, que ese es otro pollito que seguramente nos comeremos después, cuando salgan las auditorías con este nuevo gobierno de Américo Villarreal. Y solo puntualizar que es investigado por autoridades de los Estados Unidos por lavado de dinero. Incluso en su momento dijo el presidente, nos mandaron información, ni modo que nosotros no hagamos nada. ¿Cómo quedaríamos ante un gobierno extranjero que dicen, de entrada, les avisamos que sí estamos investigando a Cabeza de Vaca? Bueno, en tremendo lío está metido. Eso sí, lo apoyan Marco Cortés, los de siempre, el propio Ricardo Anaya. Ya veremos si se ejecuta esta orden de aprehensión, en qué términos y si en su caso se daría el proceso de extradición. Se hablaron de otros temas, estimada Azul, en esta sección a propósito del cero impunidad. Sí, que justamente coincide el cero impunidad con dos eventos que ocurren el día de ayer, eventos de mucha violencia, particularmente el de Guerrero, en Totolapan, una balacera en donde incluso se meten a domicilio. Se habla del asesinato del presidente municipal, su hijo, y otras 18 personas ya estaban registrando en las primeras planas, 18 en total. Ahora se actualiza la cifra a 20 personas que fallecieron por esta situación. Y esta mañana en la conferencia matutina, Ricardo Mejía Verdeja hace una explicación del contexto en que se da esta balacera. Vamos a escuchar. El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos. En esa región imperó durante un tiempo un grupo conocido como los tequileros, que era un grupo dedicado fundamentalmente al trasiego y comercialización de amapola, pero también que se dedicaba al secuestro, la extorsión y perpetró diversos homicidios y desapariciones en la región. Decir que ahí hay una disputa con un grupo criminal conocido como la
familia michoacana. Ya hay una intervención del Ejército y la Guardia Nacional en la zona y estamos en coordinación con las autoridades del Estado de Guerrero, tanto con la Fiscalía como con la Secretaría de Seguridad. Bueno, el día de ayer fue un día violento también en Morelos. Cuernavaca fue asesinada una diputada, eso lo informó en su momento el gobernador Cuauhtémoc Blanco, una diputada de nombre Gabriela Marín, recién había asumido. No se descarta el móvil político. Vamos a explicar en qué términos lo dijo Ricardo Mejía, el subsecretario. Queremos señalar que a partir de la información que se tiene, no se puede descartar un móvil relacionado con una venganza o con un asunto de tipo político. La hoy victimada Gabriela Marín Sánchez apenas en julio del presente año había asumido el cargo de diputada local plurinominal al fallecer otro integrante de esta legislatura, y hubo diferentes litigios conforme a este hecho de asumir la diputación.